Buenos días otra vez, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente nos vemos en este medio para poder transmitir. De antemano, a hoy, también en este momento, estamos predicando ya dentro de la iglesia, pero por los que aún todavía no están listos, estamos llevando esta predicación para que tú también te alimentes. Y hoy vamos a hablar la continuidad de la semana pasada que habíamos hablado respecto a que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, y también nos dice, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Vemos entonces que hay dos leyes, la ley de Dios y la ley del hombre. En la ley de Dios, que es buena y perfecta y que es verdadera, se regula a través de ella todo el universo. Ello incluye al hombre. Pero el hombre no se ha dejado dominar por la ley de Dios, porque tiene su propia ley en su corazón. Su naturaleza misma emana leyes en contra de la ley de Dios. Por eso el hombre fue independiente. Nosotros como cristianos somos dependientes de Dios y su ley es nuestra ley. Nosotros hemos dejado nuestro libre albedrío para decidir nuestra propia ley, nuestras justicias, y así someternos en la voluntad de Dios. Por eso nuestra ley ahora es la ley de Dios. Pero vamos a entrar un poco en lo que Romanos, en el capítulo 7, en esta ocasión, vamos a escudriñar las Escrituras y ver por qué Pablo, en el versículo 15 de Romanos 7, nos dice que porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo que nace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa naturaleza que tiene su propia ley, que se opone a la ley de Dios, es el que hace que nosotros fallemos en nuestra voluntad a la ley de Dios. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queridos, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa carne de pecado, esa naturaleza que heredamos de Adán, tiene su propia ley, no es a la ley de Dios, sino la ley humana, en la cual nosotros ahora deseamos vivir en este mundo. Porque según el hombre interior, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, vemos que dentro de nosotros hay una naturaleza que tiene su propia ley, nuestro yo, el ego, nuestros propios deseos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Por eso entendemos que el mundo no obedece al mundo, él tiene su propia ley, crea su propia religión, crea su propia filosofía, su propia forma de ser, no aprobando a la ley de Dios, que es la palabra viva y eficaz. Y tomamos entonces
la forma pecaminosa de vivir. Pero ahora nosotros hemos conocido la ley de Dios. Esta ley buena y perfecta que nos regula no solamente en la tierra, sino eternamente después de esta vida. Y Dios es el ejecutor, Dios es el juez, Dios es el creador de su propia ley. Entonces nos sujetamos a esta ley siendo dependientes o vivimos independientemente con nuestra propia ley, nuestra propia naturaleza, nuestro propio camino. Entonces, como dice Pablo, porque lo que no hago, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. De modo entonces que ese pecado que mora en nosotros, ¿puedo yo ser realmente libre? ¿Puedo quitarme esa naturaleza, ese pecado que mora en mí? Romanos capítulo 7 nos habla entonces de que realmente yo deseo ser libre de ese pecado, de esa naturaleza, pero también entiendo que yo no puedo quitarme mi propia naturaleza. La pregunta es, ¿puedo realmente ser libre de ese pecado, de la naturaleza, del pecado que mora en mí? Yo te quiero hablar de esto entonces. Así como Pablo escribió en Romanos 7 que somos esclavos del pecado, también escribió en Romanos 6, en el capítulo 12, que nos da esa esperanza en Cristo Jesús, que nos dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces aquí tenemos la luz, un parteaguas. O obedecemos a la ley de Dios o obedecemos a nuestra propia ley, a nuestra ley que proviene de la naturaleza caída. Y el punto importante es obedecer. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A nuestra naturaleza o a Dios? Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, la palabra está diciendo eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y el 18, ese versículo clave. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Antes, después. Antes éramos del mundo. Antes obedecíamos a la ley de la carne, a la ley del pecado. Pero ahora hemos obedecido a la ley de la justicia, librados del pecado y siervos de la justicia de Dios, de la ley de Dios. Y luego el versículo 19 dice, hablo como hombre, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis antes vuestros miembros para servir antes
a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte, o es muerte. Y el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Fíjate la palabra, ahí está la clave. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es hermoso entender entonces que antes éramos esclavos del pecado. Por eso Pablo dice que lo que no quería hacer lo hacía. Porque ahora en Cristo Jesús hemos sido libertados. Por lo tanto, ¿podemos dejar de pecar? Sí. Porque ahora tenemos la gracia. La gracia es el favor inmerecido para ayudarnos a través del sacrificio de Cristo, pero también del Espíritu Santo, a ir día a día muriendo a los deseos de la carne, a mi propia ley, a mi propia naturaleza, a dejar lo que era antes. Y ahora tenemos una vida nueva y es eterna. Ahora en Cristo Jesús podemos dejar el pecado, luchar contra el pecado. Y esa obra que es antes en Cristo Jesús ha sido perdonada. Pero ahora en Cristo Jesús luchamos día a día. Por eso Juan, en 1 de Juan dice, hijitos míos, si pecáis tenemos abogado. Entonces, ¿podemos dejar el pecado? Sí. No ahora mismo, sino es progresivo. La gracia nos va a ayudar a pelear, a luchar contra el pecado que mora en mis miembros. Por eso el 23 dice, pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora es el Señor de nuestra vida. Ya no se va a enseñorear la carne, sino Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. Entonces, en este contexto, ya somos libertados del pecado por el poder que había en nosotros. Ha sido libre a través de la obra de Cristo y ahora en nuestro propio deseo, en nuestra voluntad, con la ayuda del Espíritu Santo, moriremos día con día tomando nuestra cruz para morir al pecado. Y ya no somos de Él, ahora pertenecemos totalmente a Cristo, su señorío. ¿Has sentido, aún como cristiano, ese pecado como una fuerza poderosa en tu vida? Pues es evidente que este pecado que heredamos a causa de la caída de Adán está presente en nuestros miembros. Lo podemos ver con lo que hacemos y con lo que decimos, porque no todo lo que hacemos es recto. Todo lo que decimos es recto, porque nuestros sentimientos están ligados todavía a la carne. Y cada día somos librados, cada día somos santificados, cada día estamos peleando nuestra propia batalla para dejar esa naturaleza que nos tenía atrapados. Estamos lejos todavía de ser totalmente puros como en Cristo, como es Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios también deja claro que tenemos que obedecer, ¿sí? Ya no tenemos que obedecer al pecado en nuestros deseos. Romanos 6:16 nos advierte que nos volvemos esclavos del pecado si seguimos practicando el pecado. Tenemos que practicar ahora la justicia de Cristo
Por lo tanto, Pablo habla de dos fuerzas en nuestra carne. Por un lado, las riquezas indescriptibles y la abundancia de esa gracia y del don de la justicia. Pero también otra ley en mis miembros, que mi propia naturaleza, dice en Romanos 7:23, que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos fuerzas actuando en mí. Por un lado esa naturaleza y por otro lado el amor de Dios, que se manifiesta a través de querer obedecerle, señorearnos del pecado y vivir en la obediencia a Cristo. Es mi elección si quiero ser libre del pecado. Cristo ya hizo su parte en la cruz. Ahora, ser libre de este pecado me corresponde a mí. Porque la palabra en Santiago 1:14 es bien clara y dice: si lo que cada uno es tentado, todos seguiremos siendo tentados. Jesucristo fue tentado en el desierto. Por lo tanto, todos nosotros, siendo tentados, cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿No has sentido deseos impuros que están en contra de la voluntad de Dios? Eso es una tentación. Ser tentado es parte de esa naturaleza que tenemos. Pero luego la palabra dice que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Pues simplemente es el deseo carnal del alma que produce satisfacción, y no en el sentido del bien moral, sino en lo que produce una satisfacción carnal. Esa concupiscencia nos lleva a ser más carnales, a buscar lo mundano, lo que el mundo nos lleva a traer atractivo, porque esta filosofía del mundo, esa naturaleza que el mundo creó, es simplemente el deseo mundano, el deseo vano que se opone a la bendición de Dios, a la obediencia a Dios. Dice el versículo en Santiago 1:15, entonces, y esa parte entonces es que si damos el paso a la concupiscencia después que ha concebido o aceptado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esa naturaleza puede ser vencida. Ella está pidiendo el derecho a su obediencia y no a Dios. Cuando obedecemos a nuestra naturaleza y cedemos siendo tentados, entonces el siguiente paso es entonces ese deseo carnal concibe a luz un pecado, y el pecado siendo consumado nos da a luz o nos da muerte. Podemos recibir el poder de Dios para vencer cuando somos tentados, y ese entonces no se practica. Por lo tanto, no sería entonces que nos lleve a concebir el pecado y a morir por el pecado. El punto es que cuando llega la tentación, Dios nos provee suficiente fuerza para resistirlo y no concebirlo, para resistirlo y no darle nuestra voluntad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La gracia de Dios nos ayuda a resistir el pecado. La tentación solo puede hacernos cometer pecado si cedemos ante ella, es decir, estar de acuerdo con ella, darle cabida, darle oportunidad.
Sin embargo, esto es lo que ya no queremos. Por el contrario, nuestra mente y voluntad son para servir a la ley de Dios. Dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, amo a la ley de Dios, creo en Dios, vivo para servir a Dios, pero con la carne soy tentado, esa ley, esa fuerza pecaminosa, y mi carne es tentada, y todo el tiempo vamos a vivir en tentación. Muchos aspectos de nuestra vida son meramente esfuerzos humanos y no resultado del Espíritu Santo a una vida nueva. A pesar de todo, el deseo de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida sigue teniendo raíces de nuestra carne natural. Aquí vemos que servimos entonces a una ley del pecado y a otra ley de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta obra que viene a nuestra carne? Y la Escritura siempre será nuestra respuesta. Cuando veo, siento, reacciono, que lo que voy a hacer, que lo que voy a pensar, que lo que voy a actuar no es fruto del Espíritu, inmediatamente tengo que llevarlo a la muerte por la palabra de Dios, a juicio, porque eso es fruto de la carne, o sea, la otra ley de mis miembros. El hecho de que nuestra carne, nuestro propio deseo y pasión pecaminoso no sujetan a Dios ni tampoco pueden, mientras que el más mínimo rastro de la carne, de mi naturaleza, permanezca en mí, se manifestará una tentación de una u otra forma, una debilidad en mi naturaleza carnal para poder procrear pecado. La pregunta sería, ¿y cómo llevo a la muerte esa tentación? Es posible que a través del Espíritu Santo lo podemos negar a nosotros mismos y odiar los deseos de nuestra carne de modo que ningún pecado sea consumado. Y ahí está donde está el objetivo. El Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¿Qué me corresponde a mí? Estar apercibido cuando aún en lo poquito, en la mucha carne que contenga en mi alma, quiera satisfacerse. ¿Qué me corresponde? Negarme a mí mismo. Decirle a la carne no, porque me va a traer una separación de Dios y eso es muerte. Debemos siempre estar apercibidos, prestar atención sobre lo que hago, sobre lo que digo, con lo que siento. Consciente, tratar de reconocer cualquier cosa que viene de nuestra carne. Odiar. Por lo tanto, todo debemos considerarlo y cambiar para la próxima ocasión de nuestras acciones sean cada vez más perfectas. Así avanzaremos cada día más en el poder de Dios, en su naturaleza, de gloria en gloria, una realidad libres del pecado. ¿Cómo podemos reconocer esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Antiguamente tuviste probablemente una relación, un noviazgo, en la cual tuviste probablemente en el mundo alguna novia, algún novio muy mundano, que te llevaba a deseos impuros.
¿Qué pasaría si ahora de casado esa persona te habla, te seduce, te invita? ¿Cuál es la correcta respuesta a la fidelidad a tu esposa? Negarte a ti mismo, negar esa relación, decirle no, porque esa relación te lleva al pecado, a la infidelidad. Exactamente es lo mismo. La palabra dice que ya no pertenecemos a esa vida mundana, a esa naturaleza caída, y ahora pertenecemos a Cristo. Tenemos que ser fieles a Cristo. Tenemos que obedecer, tenemos que amar esa relación en Cristo. Tenemos que decirle ya no más al pecado. Decirle a esa ley que te atrae, a esa tentación del mundo que te ataba, que te atraía, decirle ya no más, ahora pertenezco a Cristo. La carne, mientras haya carne en ti, te va a atraer, te va a seducir, te va a poner todo en charola de plata, te va a facilitar las cosas para que en lo oculto o en esas relaciones con el mundo te van a atraer, y eso agrada a esa naturaleza. Sin embargo, en la mente del cristiano tiene que haber repulsión, porque todo lo que repudia a Cristo me tiene que repudiar a mí si soy cristiano. Cristo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 y 2. Por tanto, ¿qué nos corresponde como cristianos? ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera. Porque los que somos de Cristo Jesús, hemos dejado el pecado. ¿Ya no pecamos? Estamos luchando cada día contra la tentación. Y ya no queremos, ya no le damos oportunidad. Ahora usamos esta palabra, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese al pecado a sí mismo. Tome su cruz para la carne cada día y sígame. Negarme a mí mismo es dejar de hacer la voluntad, mi yo, la voluntad de la carne. Es rendirme a la obediencia a Dios, a obedecer a Dios. Ya no tengo libre albedrío. Pertenezco totalmente en cuerpo, alma y espíritu a aquel que murió por mí, me justificó, aquel que dio su propia vida para darme vida eterna. Ahora pertenezco a Cristo. Ya no tengo ley, ya no me pertenezco a mí mismo, no tengo derechos. Mis derechos simplemente son lo que Cristo quiera de mí, eso hago. Vivo para Cristo, sirvo para Cristo, amo a Cristo, porque es mejor servir a Cristo, porque Él me ofrece vida eterna y en la carne me ofrece una vida de infierno eterno. Escoge pues, escoge en Cristo. No le sirvas más a la carne. Deja la carne y vive para servir al Señor, al Rey, al Eterno, al Creador, al único Dios verdadero, Cristo, su Padre eterno y el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.